Reporte 100. El viernes pasado el presidente López Obrador anunció que a partir del 1 de enero el salario mínimo incrementa 20%. 20%. Es el último incremento del salario mínimo que le va a tocar a esta administración federal. Así habrá pasado de 88.36 pesos que estaba el salario mínimo en 2018 a 248.84 pesos que estará a partir del 1 de enero de 2024. Y con nosotros el economista Marco Antonio Córdoba, profesor en la Universidad de Sonora, vicepresidente del Colegio de Economistas. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Este aumento del 20% ha recibido tanto como buenos comentarios, así como críticas de cámaras empresariales que dicen que les va a pegar sobre todo a los pequeños, a las pequeñas y empresas. Marco Antonio, ¿quién tiene la razón? Bueno, aquí tiene beneficios y costos, Juan Carlos. Un incremento de esta naturaleza genera beneficios, ¿no? En términos generales, a la economía también genera costos sobre todo a las pequeñas empresas, como bien lo señala. Pero yo creo que en términos generales beneficia a la economía, y me explico. Un incremento de esta naturaleza que está por encima de la inflación, que es lo que provoca un incremento en el poder adquisitivo. Y si hay un incremento en el poder adquisitivo, esto provoca que el ingreso de los trabajadores en su conjunto, lo que se conoce como la masa salarial, que no es más que el ingreso de los trabajadores, se incremente, pues eso va a provocar que el consumo tiende a incrementarse. Y si el consumo se incrementa, pues eso va a provocar que la demanda agregada, que es la demanda de todos los bienes y servicios, se eleve, por lo cual las ventas de las empresas en su conjunto también tiende a elevarse, y eso a su vez pues estaría provocando que el nivel de producción del conjunto de empresas tiende a incrementarse, que es lo que conocemos como el PIB. Y si el PIB se incrementa, ¿sí?, eso va a llevar a generación de empleo. Se genera un efecto multiplicador al interior de la economía, ¿sí? Eso es un impulso, ¿sí? Es un impulso del mercado interno al interior de la economía, ¿sí? Esa es la parte, ¿no?, del beneficio de un incremento de esta naturaleza. Sí. Sí. Ahora, esto no significa que los salarios van a aumentar 20% para todo el mundo. No, es un aumento del 20% para quienes reciban el mínimo. Así es, no, claro que no. Aquí también hay que ver que este incremento del salario mínimo tiene una composición, ¿sí? Se compone del monto independiente de recuperación. En este caso se habla de un 20%, pero del monto independiente de recuperación viene siendo un 14%. ¿Sí? La recuperación, lo que es el monto independiente de recuperación, aquí el objetivo es la recuperación del poder adquisitivo. Y el otro 6%, que sería el incremento por fijación, que sería un 6%, aquí es el que se tomaría, ¿sí?, para futuras negociaciones para incrementos salariales. Sí, sería el 6%, Juan Carlos. Es decir, el próximo año, cuando sindicatos se sienten a negociar con empresas o con empresarios, el punto de partida podría ser el 6%. Sí, podría ser el 6%, el 20% no, el 6%, ¿no? Porque el incremento por fijación del salario mínimo es del 6%, ¿sí? O bien podría ser el incremento esperado de la inflación, ¿sí? Que también es otro punto de referencia que se toma en cuenta en las negociaciones salariales, ¿no? Entonces, ese sería el punto de referencia que se podría tomar en las mesas de negociaciones salariales el próximo año. Sí, el salario en la frontera es un poco más alto que el resto del país. La frontera va a pasar de 312
374.41 a 374.89. El incremento también es del 20%, que son 24 municipios que colindan con Estados Unidos y están ubicados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es decir, estamos hablando de la frontera norte, o sea, San Luis, Nogales y entra Naco también, ¿verdad? Y entra Agua Prieta y Cananea. Sí, así es, Juan Carlos. O sea, generalmente los municipios, ¿no?, que están en la zona fronteriza norte del país, bueno, aquí el salario tiende a ser mayor, porque son ciudades de vida cara. Y en ese sentido, al ser ciudades fronterizas y tener estar clasificadas, ¿no?, como ciudades de vida cara, pues el salario tiende a ser mayor. Sí, tiende a ser mayor y por lo tanto, bueno, pues aquí el incremento, que también del salario mínimo en su conjunto tiene que ser del 20%, pues pasa a 374.89 pesos diarios, ¿no? Sí, que son como unos 11,000 pesos, ¿no?, al mes. Aproximadamente, Juan Carlos. Sí, en el caso del salario mínimo que da en como 7,200, 7,300 pesos, algo así, ¿no? En 7,467 pesos. 7,467 queda el salario mínimo a partir del 1 de enero, entonces. A partir del 1 de enero, sí. Muy bien, Marco Antonio Córdoba, muchas gracias por ayudarnos a entender este aumento al mínimo. Es con gusto, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Reporte 100.